Muchas gracias, David. Buenos días y buenas tardes. Es realmente una satisfacción poder comentar algunos aspectos vinculados con la seguridad hídrica en Argentina. Vamos a notar fuertes diferencias con lo que expuso Luis acerca de la caracterización y evaluación precisa que poseen en España, pero creo que hay elementos que son de sumo interés. El tema, ¿no es cierto? Yo me voy a centrar en el agua potable en los centros urbanos en relación a la seguridad hídrica en Argentina. Entonces, en esa relación, digamos, estamos viendo cómo la influencia que tiene el agua potable en todos sus aspectos vinculados con la seguridad hídrica, es decir, con la salud, los ecosistemas, la producción y los riesgos que pueden estar asociados con el agua. Uno de los temas importantes, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a encarar, es decir, nos vamos a restringir o a analizar el tema del agua potable, pero también su influencia dentro de lo que significa la seguridad hídrica. Y en ese sentido, yo creo que estamos en relación con lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por Naciones Unidas para el año 2030. Y si bien el agua, digamos, abarca prácticamente todos estos objetivos, hay un aspecto fundamental que es el agua potable y saneamiento y salud, lo que son las reservas de agua en cuanto a disponibilidad y a calidad y su vinculación con lo que puede... Bueno, entonces, una de las preguntas a analizar es cuál es el estado actual de los recursos hídricos para el consumo, tanto en agua superficial como en agua subterránea en Argentina. Yo acá me voy a basar en un estudio reciente realizado por la Red de Evaluación de Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos, la REMACUA, de la cual formamos parte, y de uno de los nodos que fue coordinado por los doctores Giovalle y Pascual. En este mapa de Argentina, nosotros podemos visualizar cuál es el origen de las fuentes de agua que abastecen a aquellas ciudades que en Argentina tienen más de 20.000 habitantes. Son aproximadamente 250 ciudades que ocupan más del 80% de la población total del país. Esto es una buena generalización para reconocer cuáles son las fuentes, cuál es el estado actual y luego hacer algún tipo de proyección hacia el futuro. Tenemos, en primer lugar, los grandes ríos. Es decir, los grandes ríos, tenemos el río Paraná, el río Paraguay, Pilcomayo, Bermejo y la desembocadura en la cuenca del Plata en el río de la Plata. Estos grandes ríos tienen un abastecimiento al 30% de la población. Y acá, en este digamos, corredor hídrico, se ubican las ciudades muy importantes de Argentina, entre ellas todo lo que es Buenos Aires y todo su conurbano y su eje hacia Rosario. En este caso, digamos, la cuestión acá es que tenemos grandes ríos cuyas cuencas superan el límite del país y su cuenca de aporte es desde países vecinos como Brasil y Paraguay y también Bolivia. Y el volumen que llevan es muy importante, incluso, digamos, una estimación así bastante, digamos, general, que realizada de acuerdo a los caudales que puede conducir el río de la Plata hacia el mar, que es agua dulce que descarga en el mar, plantean que con este caudal a un consumo de 250 litros por habitante
y por día, este volumen de agua podría, digamos, abastecer prácticamente a toda la población mundial. Es decir, con esto se resalta la importancia de estos grandes ríos. Después tenemos una zona donde la provisión es por agua superficial, ríos y arroyos, que se circunscriben sobre todo a las zonas de, digamos, más oeste, donde se encuentran los sistemas montañosos. El agua subterránea que predomina, como vamos a ver a continuación, en todo lo que es la parte de la llanura, que ocupa un 25%, un 18% de ese abastecimiento, fuentes mixtas, sobre todo que vinculan aguas superficiales con aguas subterráneas, un 25%, y después, en menor proporción, tenemos fuentes como lagos, cosecha de agua de lluvia en algunas localidades, y por último, digamos, algún caso de desalinización de agua de mar. Es decir, que esta cuantificación está referida a ciudades de más de 20.000 habitantes, que son más de 250 ciudades, pero reflejan la generalidad de cómo es el abastecimiento de agua potable en Argentina. Todo lo expresado en este momento está muy vinculado con la heterogeneidad morfológica, climática y de ecorregiones que tenemos en Argentina. Ustedes pueden ver que existe, digamos, toda una gran llanura chacopampeana donde, independientemente de los aportes de los grandes ríos, la mayor fuente de provisión es de aguas subterráneas. En este caso, el agua subterránea se refiere básicamente, o en un 80%, a lo que nosotros conocemos como acuífero pampeano y Puelche en un sector más restringido. Esta agua es muy variable y en sectores tiene alta salinidad y suele a veces contar con algunos elementos contaminantes como arsénico, flúor y otros elementos que hacen que, digamos, a veces sea restringido su uso. Y tenemos todo hacia el oeste un sector montañoso donde, digamos, predominan las posibilidades de abastecimiento de agua superficial. 2/3 de nuestro país está ocupado por climas áridos y semiáridos, que es toda la franja, digamos, occidental. El sector, digamos, de mayor humedad y mayores excesos de agua está justamente vinculado con lo que son los grandes ríos y lo que es lo que se conoce como región pampeana. Esto está vinculado con ciertas ecorregiones que tienen ecosistemas característicos y a su vez ustedes pueden ver que la población está en gran parte concentrada en todo lo que es la región húmeda y la región llana, vinculados con fuentes de provisión que son, por un lado, los grandes ríos y por otros lados, el agua subterránea. Frente a este panorama y esta situación, se pueden analizar cuáles son los efectos de los cambios climáticos en los sistemas hídricos. Las estimaciones que nosotros tenemos es que, por ejemplo, para el año 2040 puede haber un incremento entre 0,5 y 1 grado en la temperatura. La precipitación anual promedio puede estar en más o menos 90 milímetros y con un cambio en el nivel del mar que puede estar entre 30 y 60 centímetros de aumento. Frente a estas condiciones generales, lo que podemos analizar es que, por ejemplo, en la región noroeste y norte,
puede aumentar el estrés hídrico, puede haber aumento de la temperatura que provocará disminución en los excesos de agua, pero ello dependerá de las intensidades de las precipitaciones. Pueden ser, digamos, lluvias menores, pero más intensas, y eso puede producir una disminución de la humedad del suelo y una reducción en la capacidad de infiltración. Con estas mismas condiciones, en todo lo que es el noreste y el litoral, es esperable una mayor frecuencia de precipitaciones extremas y de inundaciones, y eso puede generar ascenso en los niveles freáticos y modificaciones en las condiciones para el abastecimiento de agua potable. Los ríos de la Cuenca del Plata, en general, el pronóstico, la predicción es que van a tener menores caudales hídricos, los caudales medios van a ser inferiores. En tal sentido, nosotros hemos sufrido una fuerte sequía en los últimos años, muy acrecentada en el último año, y uno de los efectos importantes justamente fue en la disminución de los caudales en los ríos vinculados con la Cuenca del Plata. La costa del Río de la Plata y el mar argentino, bueno, en ese sector puede haber un ascenso del nivel del mar, y en esos casos el ascenso del nivel del mar puede generar una disminución en las reservas de agua dulce, que en general están dispuestas como lentes de agua dulce sobre agua salada. En la zona de Mendoza, San Juan y el Comahue se espera una disminución de las precipitaciones nivales y por lo tanto una disminución en las recargas por las aguas superficiales y las variaciones en la calidad del agua. Por último, en los Andes patagónicos, o sea, el pronóstico es que exista un retroceso de los glaciares. Las tasas naturales de cambio climático en los últimos 400.000 años han sido más lentas que los cambios inducidos por el hombre y que se están poniendo de manifiesto en la actualidad. De todos modos, digamos, acá nosotros vamos a diferenciar un efecto sobre las aguas superficiales, que va a ser un efecto directo, y un efecto amortiguador que tienen las aguas subterráneas, en el sentido de que sus reservas van a ser afectadas por el cambio climático con otra dinámica en el tiempo, y eso, digamos, hace que se pueda hacer algún tipo de análisis para evitar los periodos tan secos en aguas superficiales. Simplemente para hacer un ejemplo de los efectos de las actividades antrópicas, que nosotros concluimos que los efectos de las actividades antrópicas se vinculan localmente, pueden tener efectos mucho mayores, que es lo que significa el cambio climático. Un ejemplo es un cambio de uso de la tierra, de justamente donde nosotros estamos actualmente, que es en la ciudad de La Plata, donde se muestra la evolución que existe entre el área urbana y los pastizales desde el año 86, posteriormente una situación en el 2011, donde aparecen, digamos, en cabecera cultivos bajo techo, que son importantes, y que finalmente una proyección hacia el 2050 nos muestra cómo, digamos, siguiendo este mismo ritmo, van desapareciendo lo que son los pastizales para cubrirse la zona con áreas urbanas y con cultivos bajo techo. Todo esto tiene unas consecuencias directas y está verificado en lo que es la relación infiltración y escurrimiento superficial. En este caso, la ciudad tiene un uso conjuntivo del agua, es decir, parte es a través de un acueducto del Río de la Plata y gran parte a partir de aguas subterráneas. Este tema, digamos, hace que uno pueda presuponer que este esquema de actividad antrópica
va a disminuir notablemente las posibilidades de recarga y abastecimiento y disponibilidad en el acuífero. Sin embargo, y relacionado con un tema que es muy importante y que es muy frecuente en todo lo que es la llanura, que es la disponibilidad de agua asociada a las pérdidas de cañerías de abastecimiento de agua, de cloacas, de desagües pluviales, que en general son muy antiguos y tienen pérdidas importantes, nos lleva a fenómenos que se da en esta ciudad y que se da en otras ciudades cuando existe agua importada de otros sectores, que es una recarga artificial no planificada y que, digamos, en esta situación nosotros nos verificamos que esa recarga artificial a través de las pérdidas que se producen en las cañerías, especialmente, genera un volumen tal que prácticamente es igual a superior de lo que tendría una recarga natural sin ningún tipo de impermeabilización, como significaría el área urbana, o los que denominamos esos cultivos bajo techo. Digamos, entonces, es un fenómeno que se da y que tiene una influencia importante en el reconocimiento de la disponibilidad del agua. Pero a su vez, el origen de esa agua puede generar problemas de contaminación en el recurso subterráneo que son difíciles de revertir. Básicamente, bueno, otra pregunta, ¿cómo se está incentivando una disminución en el consumo? En general, ¿no es cierto? Digamos, tenemos los grandes centros de consumo de agua, como son los asentamientos que se dan en los asentamientos urbanos en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y en el resto, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que es el mapa que ustedes pueden ver, digamos, la totalidad de la fuente, prácticamente la totalidad, es a partir de agua subterránea. En estos casos es muy importante considerar distintas etapas que hacen sobre todo a que el acceso de agua potable no sea homogéneo, sino que sea totalmente heterogéneo, y hay mucha población, sobre todo en asentamientos periurbanos, que no tienen acceso a agua potable. Entonces, digamos, ese es uno de los elementos centrales a considerar para poder, digamos, avanzar en estos objetivos de desarrollo sustentable y, por supuesto, en todo lo que significa el tema de la seguridad hídrica. Y para Eduardo, finalizar, disculpa, te tengo que interrumpir un segundo, debemos acabar la presentación. Gracias. Sí, ya. Entonces, simplemente como conclusión o como para finalizar, plantear que existen fuertes contrastes en la provisión de agua potable, entre otros la disparidad de oferta hídrica en agua superficial y aguas subterráneas, la concentración de la demanda en determinados sectores, la disposición de los embalses, y esto lleva a que existen distintas culturas acerca del uso del agua. Es distinto la cultura que existe en la población en una zona árida o semiárida a la que existe en las regiones húmedas. Un concepto general, que el agua no debe considerarse como un recurso aislado y su gestión adecuada depende de una profunda comprensión de las interacciones entre el sistema social y el sistema hidrológico. En general, digamos, nosotros se nota que existe una desconexión entre el enfoque y conocimiento de estas realidades, entre los tomadores de decisión, los avances científicos y la sociedad. Es decir, digamos, falta una mayor conexión y, digamos, un mayor conocimiento para que se puedan lograr avances en lo que es la sustentabilidad del recurso hídrico. Y bueno, por último, y esto a modo de aviso, son necesarias actividades de difusión y actualización entre profesionales y la comunidad en general
para comprender la integralidad de la relación del ciclo hidrológico y la problemática social, y en ese sentido, con la organización del Centro de Interdisciplinario de Investigaciones Aplicadas al Agua y Ambiente, se desarrollará en septiembre próximo un curso internacional sobre agua y ambiente. Muchas gracias, bueno, a disposición para las preguntas que consideren necesarias.